Hola, bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. ¿Listos para descubrir lo que otros no quieren que sepas? Comencemos. 7 impactantes hechos sobre las personas de raza negra en la Biblia que no te cuentan. Te han mentido durante siglos. La verdad sobre las personas negras en la Biblia ha estado enterrada bajo malentendidos, medias verdades y mentiras descaradas. Pero aquí, te lo contaremos todo. Muchos de nosotros crecimos con imágenes distorsionadas de figuras bíblicas, representaciones europeas de Jesús, profetas blanqueados y una presencia africana borrada. Pero, ¿y si te dijera que las personas negras han sido una parte vital del plan de Dios desde el principio? ¿Y si te dijera que África y su gente jugaron algunos de los roles más importantes en la Biblia? Que algunas de las figuras más poderosas, líderes, profetas e incluso reyes tenían raíces africanas. Esto no se trata de supremacía racial, sino de la verdad bíblica. Con demasiada frecuencia, la historia se cuenta desde la perspectiva de quienes tienen el poder, pero la palabra de Dios nunca miente. Y cuando realmente nos sumergimos en las Escrituras, descubrimos una historia que ha sido pasada por alto, ignorada o deliberadamente mal interpretada. ¿Estás listo para conocer la verdad? Desglosaremos 7 poderosos hechos sobre las personas negras en la Biblia. Hechos que desafiarán lo que pensabas que sabías y, lo más importante, te mostrarán que el plan de Dios siempre te ha incluido. Pero antes de comenzar, permíteme decir esto. Esto no se trata de división, sino de revelación. El cuerpo de Cristo está compuesto por cada nación, tribu y lengua, y conocer nuestra historia no nos divide, nos une. Así que toma tu Biblia, abre tu corazón y sumérgete en algunas verdades bíblicas. Hecho 1. Los primeros humanos probablemente fueron negros. Si alguna vez has visto una imagen de Adán y Eva en una Biblia para niños o una pintura en una iglesia antigua, probablemente viste a 2 personas de piel clara en un jardín. Pero detengámonos un segundo y preguntemos, ¿eso realmente se alinea con la Biblia? Volvamos al comienzo, Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora piensa en esto, ¿de qué color es el polvo de la tierra? Si alguna vez has caminado por las tierras de África o el Medio Oriente, notarás algo importante. El suelo es oscuro, rico y lleno de vida. Dios podría haber creado a Adán de cualquier cosa, pero específicamente eligió el polvo de la tierra, tierra que no era pálida, sino marrón, rojiza y oscura en tono. La ciencia también respalda esto. Los estudios genéticos trazan los orígenes de los humanos modernos a África. Incluso los historiadores seculares reconocen que la civilización comenzó allí. Cuanto más profundizamos, más encontramos evidencia de que los primeros humanos eran personas profundamente mecanizadas, y la Biblia no se detiene allí. Una de las primeras tierras mencionadas en Génesis 2 es Cus, que es el nombre bíblico para Etiopía. Uno de los ríos que fluye desde Edén está conectado a tierras que hoy son parte de África y el Medio Oriente. ¿Por qué importa esto? Porque durante demasiado tiempo, a muchos se les ha enseñado una imagen de las figuras bíblicas que no coincide con la historia o la escritura. Saber que los primeros humanos probablemente eran de piel oscura nos recuerda que todas las personas, independientemente del color, están hechas a imagen de Dios. Esta verdad no se trata de división, sino de romper narrativas falsas y abrazar la realidad de que las personas negras han sido parte del plan de Dios desde el principio. Hecho 2. África jugó un papel central en la Biblia. Si preguntas a la mayoría de las personas dónde tiene lugar la Biblia, dirán Israel. Quizás mencionen Babilonia o Roma, pero África, esa es una parte de la historia que muchas personas pasan por alto. Sin embargo, la Biblia está llena de referencias a África. Comencemos con los hijos de Noé, Sem, Cam y Janet. Génesis 10 nos enseña que estos 3 hombres repoblaron la tierra después del diluvio y que los descendientes de Cam se establecieron en África. Sus hijos fueron Cus, Etiopía, Mirais, Egipto, Fue, Libia, y Canaán. ¿Ves eso? Cus, Mirais y Fue, todas naciones africanas. Y cuando miramos los eventos principales en la Biblia,
África siempre está presente. Abraham pasó tiempo en Egipto. José, un hebreo, se convirtió en gobernante en Egipto y salvó a su familia de la hambruna. Moisés fue criado en el palacio del faraón. Los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Incluso la familia de Jesús huyó a Egipto para escapar de Herodes. África no fue solo una nota al pie, fue un lugar clave donde Dios actuó de maneras poderosas, pero en algún momento, esta verdad fue enterrada. Muchas personas comenzaron a asociar la historia bíblica solo con Europa o el Medio Oriente, olvidando completamente que África fue un cimiento para muchas historias bíblicas. ¿Por qué importa esto? Porque entender la presencia de África en la Biblia destruye la falsa idea de que el cristianismo es una religión del hombre blanco. Y no lo es. El Evangelio estuvo en África mucho antes de llegar a Europa. Los africanos fueron parte de la historia bíblica desde el principio y Dios siempre ha estado actuando en el continente. La historia puede intentar borrarlo, pero la Escritura dice la verdad. África siempre ha sido parte del plan de Dios. Hecho 3. Muchas figuras prominentes de la Biblia eran negras. Si le preguntas a la persona promedio que describa a las personas en la Biblia, la mayoría imaginaría individuos de piel clara con túnicas. Pero esa imagen no coincide con la realidad de la Escritura. Algunas de las figuras más poderosas de la Biblia eran negras o tenían ascendencia africana. Echemos un vistazo a algunas de ellas. Nitro, el poderoso cazador ante el Señor. En Génesis 10 en 8-12, conocemos a Nitro, uno de los primeros grandes gobernantes de la historia. La Biblia lo llama un poderoso cazador ante el Señor y él estableció algunas de las primeras civilizaciones, incluidas Babilonia y Nínive. Pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que Nitro era nieto de Cam, cuyos descendientes se asentaron en África. Eso significa que Nitro era de ascendencia africana. El legado de Nitro es una prueba de que las personas negras estuvieron presentes al principio de la historia mundial, liderando naciones y construyendo civilizaciones. Sin embargo, su herencia africana rara vez se discute. La esposa etíope de Moisés. Uno de los ejemplos más claros de raza en la Biblia se encuentra en Números 12:1, donde la propia familia de Moisés lo critica por casarse con una mujer etíope. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer etíope que había tomado, porque había tomado una mujer etíope. En respuesta, Dios reprendió a Miriam y a Aarón, y como castigo, hirió a Miriam con lepra, haciendo que su piel se volviera blanca como la nieve. Números 12:10 del día. Ese es un momento poderoso. Dios mismo se levantó contra la discriminación. Dejó claro que juzgar a alguien por su raza o etnicidad está completamente en contra de su voluntad. La reina de Sabe. Una de las mujeres negras más famosas en la Biblia es la reina de Sabe, quien viajó para conocer al rey Salomón. 1 Reyes 10 en 1:13. Venía de un reino africano rico, probablemente Etiopía o Yemen, y era altamente inteligente y sabia. Cuando conoció a Salomón, le hizo preguntas difíciles y quedó impresionada con su sabiduría. Pero aquí hay algo que muchos no saben. La tradición etíope sostiene que ella y Salomón tuvieron un hijo, Menelao I, quien se convirtió en el primer emperador de Etiopía. Esto significa que la línea real de Etiopía está conectada con la casa de David. Simón de Irene, el hombre que cargó la cruz de Jesús. Mientras Jesús estaba en camino a ser crucificado, los soldados romanos obligaron a un hombre llamado Simón de Irene a cargar su cruz. Marcos 3:21 de la tarde. Irene estaba en el norte de África, lo que significa que Simón era un hombre negro. Piensa en eso, en el día más importante de la historia, cuando Jesús cargó con los pecados del mundo, un hombre negro tuvo el honor de ayudarlo a cargar la cruz. El eunuco etíope. En Hechos 8:26 de la mañana -40, un funcionario etíope estaba en su carro leyendo el libro de Isaías cuando Felipe, el evangelista, fue guiado por el Espíritu Santo para explicarle el Evangelio. El etíope creyó en Jesús, fue bautizado en ese mismo momento y volvió a África como uno de los primeros conversos cristianos registrados. Esto significa que el cristianismo llegó a África antes de llegar a Europa. ¿Por qué importa esto? Porque estas no son figuras menores, son líderes, gobernantes y personas con un profundo significado espiritual.
Su presencia en la Biblia nos recuerda que las personas negras siempre han sido parte de la historia de Dios mucho antes de la esclavitud, la colonización o las divisiones raciales modernas. Hecho 4. La maldición de Cam es una mala interpretación. Una de las mayores mentiras jamás contadas es la falsa idea de que las personas negras fueron maldecidas en la Biblia. Esta creencia fue utilizada para justificar la esclavitud y la opresión, pero se basa en una lectura completamente errónea de las Escrituras. Veamos lo que realmente sucedió, lo que la Biblia realmente dice. En Génesis 9:18 de la mañana -27, después del diluvio, Noé plantó un viñedo, bebió demasiado vino y se quedó dormido desnudo en su tienda. Su hijo Cam lo vio y se lo contó a sus hermanos, Sem y Janet, quienes respetuosamente cubrieron a su padre sin mirar. Cuando Noé despertó, estaba enojado, pero aquí está la parte clave: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Génesis 9:25 de la mañana. ¿Captaste eso? Noé no maldijo a Cam, maldijo a Canaán, uno de los hijos de Cam. Desglosémoslo. Los descendientes de Canaán no se establecieron en África, vivieron en el Medio Oriente, en lo que hoy es Israel, Líbano y Siria. La maldición fue específica para Canaán, no para todos los descendientes de Cam. Esta profecía se cumplió cuando Israel conquistó la tierra de Canaán, no en el comercio transatlántico de esclavos. Sin embargo, este mito fue utilizado contra las personas negras durante siglos. Los comerciantes de esclavos y teólogos racistas distorsionaron esta historia para decir que todas las personas negras estaban malditas para ser esclavos. Esto fue una completa mentira. No hay ningún lugar en la Biblia que diga que las personas negras fueron maldecidas o destinadas a ser sirvientes. De hecho, la Biblia consistentemente habla en contra de la opresión. Éxodo 9:16 de la noche dice: cualquiera que secuestre a otro y lo venda o aún lo tenga cuando sea capturado, debe ser condenado a muerte. Esa es una condena directa de la esclavitud. La idea de que las personas negras estaban destinadas a la esclavitud es solo una mentira creada por el hombre para manipular las Escrituras con fines de poder y control. La verdad sobre la justicia de Dios. A lo largo de la historia, personas malvadas han malinterpretado la Biblia para justificar su propia maldad, pero la palabra de Dios es clara. Todas las personas están hechas a su imagen. Hechos 5:26 de la tarde dice: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. No hay raza inferior a los ojos de Dios. La mentira de la maldición de Cam es solo otro ejemplo de cómo los humanos han distorsionado las Escrituras para su propio beneficio. ¿Por qué importa esto? Porque cuando nos liberamos de las enseñanzas falsas, reclamamos la verdad. Las personas negras no están malditas. Somos elegidos, llamados y creados a imagen de Dios como todos los demás. Hechos 5. La Biblia profetizó las luchas del pueblo negro. Uno de los aspectos más poderosos de la Biblia es que no solo narra la historia del pueblo de Dios, sino que también profetiza su futuro. Muchos creyentes han notado que algunas de las profecías sobre el sufrimiento, el cautiverio y la opresión parecen reflejar las luchas históricas del pueblo negro. Podría ser que la Biblia habló sobre las dificultades que enfrentarían los negros mucho antes de que sucedieran. Echemos un vistazo a las Escrituras. Deuteronomio 28, una profecía de lucha. En Deuteronomio 28, Dios presenta dos caminos para los israelitas: bendiciones por obediencia y maldiciones por desobediencia. Uno de los pasajes más impactantes es Deuteronomio 28:68, que dice: y el Señor te hará volver en naves a Egipto, un camino que te prometí que nunca volverías a hacer. Y allí os ofreceréis para venderos a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, pero no habrá comprador. Ser llevado en nave suena mucho a ser vendido como esclavos. Los negros han enfrentado siglos de servidumbre forzada. Muchos estudiosos debaten si este pasaje se refiere directamente al comercio transatlántico de esclavos, pero una cosa está clara. Las luchas descritas en este capítulo tienen una inquietante semejanza con lo que los negros han soportado a lo largo de la historia. Advertencias bíblicas sobre la opresión. Dios advierte a su pueblo una y otra vez sobre la opresión y el maltrato. La Biblia nos dice que la injusticia sucederá, pero también promete que Dios traerá justicia. Salmo 103:6.
El Señor hace justicia y derecho a todos los oprimidos. Proverbios 10:16 de la noche, el que oprime al pobre para aumentar su propia riqueza solo llegará a la pobreza. Isaías 1:17 de la mañana, aprende a hacer el bien, busca la justicia, defiende al oprimido. No importa cuánta injusticia hayan enfrentado los negros a lo largo de la historia, la Biblia deja claro que Dios no es ciego al sufrimiento. Él ve, escucha y traerá justicia en su momento perfecto. De sufrimiento a redención, las luchas que los negros han soportado desde la esclavitud hasta la segregación, desde el colonialismo hasta el racismo son dolorosas e innegables, pero la Biblia también nos recuerda que el sufrimiento no es el final de la historia. En Éxodo, Dios liberó a los israelitas de Egipto. En el libro de los Jueces, rescató repetidamente a su pueblo de la opresión. En el Nuevo Testamento, Jesús vino a liberar a los cautivos. Dios es un Dios de justicia, y ninguna opresión dura para siempre. Las luchas de los negros han sido vistas por Dios y su plan siempre es traer liberación, restauración y sanidad. Hechos 6, el plan de Dios para todas las naciones incluye a las personas negras. Una de las mayores mentiras jamás contadas es que el cristianismo es una religión del hombre blanco. Esto no podría estar más alejado de la verdad. Las personas negras han sido parte del plan de Dios desde el principio y la Biblia deja claro que su reino es para todas las personas. Hechos 5:26 de la tarde, un solo hombre, muchas naciones. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Este versículo es poderoso porque nos recuerda que no importa de dónde venimos, todos estamos conectados. No hay una raza superior o inferior, solo la creación de Dios. El papel de las personas negras en la iglesia primitiva. Muchas personas no se dan cuenta de que algunas de las primeras iglesias cristianas estaban en África. Hechos 13:1 menciona a un hombre llamado Simeón, llamado Níger, que significa negro. Él fue uno de los profetas y maestros en la iglesia primitiva. La iglesia en Alejandría, Egipto, fue uno de los centros cristianos más influyentes del mundo. Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia más famosos, fue un hombre africano cuyos escritos dieron forma a la teología cristiana durante siglos. La idea de que el cristianismo fue dado a los negros a través de la colonización es completamente falsa. La verdad es que África fue uno de los primeros lugares en recibir el Evangelio, y los negros han sido parte de la fe desde el principio. La diversidad del cielo, una de las imágenes más bellas en la Biblia, se encuentra en Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero. ¿Por qué importa esto? Porque nos recuerda que las personas negras no son un pensamiento secundario en el reino de Dios. Siempre fuimos destinados a ser parte de su plan. Si alguna vez te has sentido como si el cristianismo no te incluye o si te han dicho que tu fe es prestada de alguien más, sabe esto, eres parte del diseño divino de Dios y nada puede cambiar eso. Hechos 7, las personas negras tienen una herencia y un propósito divinos. Si hay algo que debes llevarte de esto, que sea esto, no eres un error, no estás olvidado, eres parte del plan divino de Dios. Con demasiada frecuencia, la historia negra se cuenta solo a través del lente de la lucha, la esclavitud, la opresión y el sufrimiento, pero la verdad es que las personas negras siempre han sido parte de algo más grande. Desde el principio, Dios ha tenido un propósito divino para las personas negras, y ese propósito todavía se está desarrollando hoy. Una rica herencia espiritual. Ya hemos visto que África jugó un papel central en la Biblia y que muchas figuras bíblicas eran negras, pero lo que es aún más poderoso es cómo Dios usó a las personas negras para dar forma a la fe. Los cristianos etíopes fueron algunos de los primeros en seguir a Jesús. La iglesia africana produjo algunos de los mayores pensadores cristianos como Agustín. Los creyentes negros a lo largo de la historia han mantenido firme su fe incluso frente a la persecución. El cristianismo no es solo parte de la historia negra. La historia negra es parte del cristianismo. El llamado de Dios para las personas negras hoy. La historia no terminó con la Biblia. Dios todavía está usando a las personas negras para hacer cosas increíbles para su reino.
Los misioneros negros están difundiendo el Evangelio por todo el mundo. Los pastores y líderes negros están transformando comunidades. Los cristianos negros están adorando, orando y manteniéndose firmes en la fe, al igual que los creyentes en las Escrituras. No importa lo que el mundo diga, tu herencia es una de fuerza, fe y propósito. Eres elegido. El mundo puede intentar definirte por raza, nacionalidad o historia, pero Dios te define por su llamado. 1 Pedro 2:9 dice: Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto significa que no estás olvidado, no estás maldito, no eres menos que nadie más. Eres elegido, no importa qué luchas hayas enfrentado, no importa lo que diga la historia, el plan de Dios para ti es mayor. Conclusión: camina en tu identidad divina. Durante demasiado tiempo, la verdad sobre las personas negras en la Biblia ha sido pasada por alto, pero ahora la verdad es clara. El plan de Dios siempre te ha incluido. Esto no se trata solo de historia, se trata de identidad. Cuando entiendes quién eres a los ojos de Dios, ninguna mentira, opresión o enseñanza falsa puede conmoverte. No eres un pensamiento secundario. No estás olvidado. Eres elegido, llamado y creado para un propósito. Dios nunca comete errores. Todo lo que hace es intencional. Las luchas del pasado no te definen. Dios lo hace. Él ha colocado grandeza dentro de ti, y aún está escribiendo tu historia. Así que ahora la pregunta es: ¿qué harás con esta verdad? ¿Dejarás que el mundo te diga quién eres o te mantendrás firme en lo que Dios dice sobre ti? ¿Permanecerás en silencio o compartirás esta verdad con otros? Es hora de entrar en tu identidad divina, caminar con valentía, hablar la verdad, vivir con propósito, porque el plan de Dios para ti es más grande que cualquier cosa que el mundo pueda imaginar.